En los bosques de Tracia, donde los ríos cantaban y los árboles susurraban secretos ancestrales, vivía Orfeo, un poeta y músico cuyo talento trascendía lo mortal. Su voz era tan dulce que los pájaros enmudecían para escucharlo, y las notas de su lira calmaban tormentas y amansaban bestias salvajes. Pero su verdadera magia no estaba en su arte, sino en su corazón, capaz de amar con una intensidad que desafiaba los límites de lo humano. Eurídice, una ninfa de gracia celestial, era su contraparte perfecta. Mientras él dominaba las artes, ella danzaba entre flores y arroyos, irradiando una luz que parecía filtrarse entre las hojas. Su conexión era instantánea, como si las moiras hubieran tejido sus destinos con un hilo dorado. Juntos, convertían el mundo en un sueño, donde cada atardecer era un poema y cada noche, una sinfonía. Pero el amor verdadero nunca es tranquilo. Los dioses, testigos de dicha pureza, miraban con mezcla de admiración y envidia. Orfeo y Eurídice representaban algo que ni el Olimpo podía poseer, una devoción tan pura que no necesitaba de rituales ni sacrificios. Era un lazo inquebrantable, forjado en miradas y silencios, en promesas que no necesitaban ser dichas. Sin embargo, en la mitología griega, la felicidad absoluta es un presagio de tragedia. Las risas de Eurídice resonaban demasiado alto, y su alegría atraía miradas indeseadas. Entre la maleva, el peligro acechaba, disfrazado de deseos ajenos y celos mortales. El idilio estaba condenado a romperse, porque en un mundo gobernado por caprichos divinos, el amor más grande siempre paga el precio más alto. Y así, en un giro del destino, la serpiente apareció. No como un monstruo mitológico, sino como un símbolo de cómo lo más bello puede caer en un instante. Eurídice, en su inocencia, no vio el veneno hasta que fue demasiado tarde. Su grito de dolor resonó en el bosque, y Orfeo, al escucharlo, supo que su música jamás volvería a ser la misma. El inframundo era el único camino, pero Orfeo no dudó. Para él, no existían los imposibles cuando se trataba de Eurídice. Con su lira en mano y el corazón destrozado, se adentró en las sombras, decidido a enfrentarse a Hades, a las Erinias, al mismo Tártaro si era necesario. Porque su amor no era solo un sentimiento, era una leyenda en sí mismo. El día comenzó como cualquier otro en el idilio de los amantes, con Eurídice danzando entre las flores mientras Orfeo componía versos al ritmo del viento. Pero en ese paraíso terrenal se escondía Aristeo, un pastor obsesionado cuya mirada lasciva seguía cada movimiento de la ninfa. Cuando intentó forzarla, Eurídice huyó despavorida, sin ver la serpiente venenosa que yacía oculta entre la hierba alta. Su mordida fue rápida y letal, un dolor agudo que extinguió su luz en cuestión de segundos, dejando su cuerpo sin vida entre los juncos del río. La noticia llegó a Orfeo como un rayo en cielo despejado. Al encontrar el cuerpo inerte de su amada, su lira se quebró junto con su alma. Los dioses del Olimpo, que tantas veces se habían deleitado con su música, guardaron silencio ante su dolor. Incluso Apolo, su padre divino, no pudo ofrecer consuelo. Las musas lloraron esa noche, pues comprendían que la armonía del mundo se había roto. Sin Eurídice, las canciones de Orfeo ya no serían más que ecos vacíos. En su desesperación, Orfeo hizo lo impensable, decidió desafiar el orden natural. Rechazó aceptar el veredicto de las moiras y se negó a dejar que el inframundo se quedara con su amor. Mientras otros mortales se resignaban ante la muerte, él afiló su ingenio y su arte como armas, preparándose para el viaje más peligroso. Sabía que ningún héroe, ni siquiera Hércules, había logrado rescatar un alma de las garras de Hades. Pero Orfeo no era un guerrero, era un poeta, y su poder residía en versos, no en espadas. El descenso al reino de los muertos era una ruta prohibida, un camino sembrado de horrores que volvía locos a los mortales. Las sombras de los difuntos susurraban advertencias mientras Orfeo avanzaba, pero él no les prestó oídos. Cruzó el Aqueronte sin pagar al barquero Caronte, domando su resistencia con una melodía que conmovió hasta ese espíritu severo. Cerbero, el perro de 3 cabezas, se rindió ante sus notas, gimiendo como un cachorro. Cada paso era un desafío a lo establecido, pero el amor de Orfeo quemaba más fuerte que el miedo. Al llegar ante el trono de Hades y Perséfone, el aire mismo pareció solidificarse. Los espectros dejaron de gemir, los torturados interrumpieron sus gritos, y hasta Ixión dejó de girar en su rueda de fuego. Orfeo no suplicó,
No lloró, cantó. Su voz describió un amor tan puro que hizo temblar las paredes del Tártaro, un sentimiento tan intenso que Perséfone, la reina del inframundo, dejó caer una lágrima. Hades, inmutable como la piedra, sintió algo que no había experimentado en eones: duda. Fue entonces que el dios de los muertos pronunció palabras que resonaron como un trueno: ningún mortal ha vencido a la muerte, pero ningún mortal ha amado como tú. Le ofreció un trato tan esperanzador como cruel. Eurídice podría regresar, pero bajo una condición que pondría a prueba la fe más inquebrantable. Orfeo, cegado por la posibilidad de recuperarla, asintió sin imaginar que el verdadero infierno no era el Tártaro, sino la tentación que lo esperaba en el camino de regreso. El umbral entre los mundos crujió bajo los pies de Orfeo cuando comenzó su descenso, cada escalón tallado en la roca negra del olvido. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como espectros curiosos, susurrando secretos que harían enloquecer a cualquier mortal. Pero él avanzó imperturbable, su lira brillando con una luz tenue, la única chispa de vida en ese reino de eterna oscuridad. El aire espeso olía a azufre y lágrimas antiguas, pero en su corazón solo ardía el fuego de una promesa incumplida. Las aguas del Estigia se abrieron ante él no por monedas, sino por compasión. Caronte, el barquero de almas, cuyo rostro no había mostrado emoción en siglos, inclinó su cabeza ante la determinación del poeta. Ningún vivo ha cruzado 2 veces estas aguas, murmuró con voz de tumba, pero las cuerdas de la lira respondieron por Orfeo, tejiendo una melodía que recordaba al anciano dios los días en que él mismo fue algo más que un simple guardián del olvido. Hasta los condenados en las orillas dejaron de gemir para escuchar. Cerbero emergió de las tinieblas como una tormenta de colmillos y furia, sus 3 cabezas gruñendo en una cacofonía infernal. Pero cuando Orfeo tocó la canción que había compuesto la noche que conoció a Eurídice, el monstruo se desplomó como un cachorro cansado. Sus 6 ojos se cerraron al unísono, y por primera vez en su existencia eterna, el guardián del inframundo soñó. Las sombras aprovecharon para arrastrarse más cerca, hambrientas del calor humano que irradiaba el intruso, pero ninguna osó tocar al hombre que había domado lo indomable. El palacio de Hades surgió ante él, una catedral de huesos y gemidos donde las paredes mismas parecían estar hechas de almas solidificadas. Los jueces de los muertos interrumpieron su labor eterna, sus miradas vacías fijándose en el intruso. Minos, Éaco y Radamantis compartieron una expresión de asombro silencioso. Ningún mortal había llegado tan lejos sin estar muerto. Orfeo no se detuvo ante sus tronos, porque sabía que su juicio final no estaría en manos de jueces, sino de un rey y una reina que habían olvidado lo que era amar. La sala del trono era un abismo de silencio punzante. Hades, envuelto en sombras que se movían como serpientes, observaba al intruso con ojos que reflejaban estrellas muertas. A su lado, Perséfone, la reina de 2 mundos, inclinó levemente la cabeza, reconociendo en el mortal algo que ni los dioses poseían: la locura sagrada de quien ama sin medida. Las erinias, siempre sedientas de tormento, se agitaron en las esquinas, pero un gesto de la reina las contuvo. Este no era un pecador común, este era un espejo que mostraba a los dioses su propia fragilidad. Cuando Orfeo finalmente tocó, no fue música lo que surgió de su lira, sino el alma misma de su dolor. Las notas materializaron cada instante compartido con Eurídice: sus risas en los prados, sus silencios bajo la luna, la promesa tácita de un mañana que nunca llegaría. Hasta las almas más perdidas del Tártaro detuvieron su sufrimiento para recordar, por un instante fugaz, lo que alguna vez habían sido antes de la muerte. Perséfone, cuya propia historia era un eco de amor y pérdida, apretó el brazo de Hades con fuerza suficiente para quebrar montañas. El dios del inframundo se irguió, su voz resonando como un terremoto en las profundidades: «Has perturbado el orden de mi reino, mortal». Pero en sus palabras no había ira, sino algo más peligroso: curiosidad. ¿Crees que tu amor merece lo que ni los dioses se atreven a pedir? Orfeo, con lágrimas que brillaban como diamantes en la oscuridad, respondió sin palabras. Su canción se transformó en un desafío, en un himno que cuestionaba las leyes fundamentales del universo. Fue entonces que Hades, el inflexible, el inmutable, hizo algo que conmocionó a todo el inframundo: sonrió. No una sonrisa de crueldad o burla, sino la expresión de un dios que, por primera vez en su existencia eterna, había sido derrotado. «Llévate a tu amada», dijo, «pero recuerda,
el inframundo solo concede una oportunidad. La condición que siguió resonó como un trueno en el alma de Orfeo, una prueba diseñada no por la malicia, sino por la naturaleza misma de un reino donde la esperanza era el último y más cruel tormento. El eco de las palabras de Hades resonó en el aire espeso del inframundo como un presagio: podrás llevarte a Eurídice, pero bajo una condición inquebrantable. Orfeo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, inclinó la cabeza en señal de aceptación, sin imaginar que esta promesa sería el laberinto más cruel que jamás enfrentaría. La condición era simple en apariencia, pero diabólica en su esencia: no volver la vista atrás hasta haber alcanzado la superficie, o perdería a su amada para siempre. Un juego perverso donde la duda sería su verdugo. Los primeros pasos del regreso fueron una agonía silenciosa. Eurídice caminaba tras él como un suspiro, su presencia apenas perceptible entre las sombras. Orfeo sentía el impulso de girarse no por desconfianza, sino por necesidad visceral, por ese instinto humano de confirmar lo que el corazón ya sabía. Cada pisada sobre la roca infernal era una tortura, preguntándose si aquel leve roce detrás de él era el vestido de Eurídice, o simplemente el viento burlón del inframundo. La frontera entre la fe y la locura se desdibujaba con cada paso. El camino ascendente se transformó en una pesadilla psicológica. Las voces del inframundo, astutas y maliciosas, comenzaron a susurrarle insidias. ¿Y si Hades te engañó? ¿Y si solo es un espectro lo que te sigue? Hasta Caronte, al verlo pasar de nuevo, soltó una risa áspera que sembró la semilla de la duda. Orfeo apretó la lira contra su pecho, convirtiendo su música en escudo contra los demonios externos, pero nada podía protegerlo de los que habitaban su mente. A medida que la luz del mundo superior se filtraba entre las grietas, la tensión alcanzó su punto crítico. Eurídice, aún atrapada entre dos mundos, no podía hablar ni hacer ruido para tranquilizarlo. El silencio se volvió ensordecedor. Orfeo comenzó a cuestionarlo todo. ¿Realmente había convencido a Hades, o era todo un elaborado castigo de los dioses? En ese momento de vulnerabilidad absoluta, el poeta que había domado bestias y conmovido a la muerte se reveló como lo que siempre fue: humano, frágil y lleno de miedo. El último tramo antes de la superficie fue el más cruel. La luz bañaba ya los pies de Orfeo, pero la oscuridad aún envolvía a Eurídice. Un abismo de segundos lo separaba de la victoria. Fue entonces que Orfeo cometió el error que perseguiría a la humanidad por siglos: dudó de lo invisible. En un espasmo de terror existencial, giró la cabeza para asegurarse de que Eurídice estaba allí, justo cuando los dedos de ella comenzaban a tomar forma bajo la tenue luz del mundo superior. Lo que vio lo destruyó para siempre. Eurídice estaba tan viva como él la recordaba, pero con una expresión de dolor infinito. Sus labios formaron su nombre por última vez mientras su cuerpo se deshacía como niebla al amanecer, arrastrado de vuelta a las profundidades por fuerzas superiores. La mano de Orfeo se cerró sobre el vacío donde ella había estado, capturando solo un puñado de aire helado. El grito que escapó de su garganta no fue humano, fue el sonido de un universo desgarrado en dos. Hades no había mentido, Eurídice había estado allí todo el tiempo. La condición no era un engaño, sino una prueba metafísica sobre la naturaleza del amor y la fe. Orfeo, al girarse, demostró que incluso el amor más puro puede ser corrompido por la incertidumbre. En ese instante de debilidad, no fue el inframundo quien le arrebató a Eurídice, fue su propia incapacidad de creer en lo que no podía ver. Las puertas del inframundo se cerraron con un estruendo definitivo, sellando no solo el destino de los amantes, sino creando un mito que resonaría por milenios. Orfeo quedó arrodillado en el umbral entre dos mundos, ni lo suficientemente vivo para seguir adelante, ni lo suficientemente muerto para reunirse con ella. Su error no fue de amor, sino de percepción. Había subestimado el precio de dudar en un universo donde solo lo intangible es real. Esta condición mortal revelaba una verdad atroz. Los dioses no castigaron a Orfeo por amar demasiado, sino por no amar con suficiente fe. El inframundo le había ofrecido el milagro que ningún mortal había obtenido, y lo único que exigía a cambio era creer sin ver, amar sin pruebas, sostener lo invisible contra toda evidencia. En su último momento de elección, Orfeo demostró que incluso el mayor amor humano tiene límites que la muerte no reconoce. El mundo exterior, antes lleno de color y música, se volvió de repente tan frío como el inframundo que Orfeo acababa de abandonar. Sus ojos,
que habían contemplado los horrores del Tártaro sin pestañear, ahora no podían soportar la simple luz del sol. Cayó de rodillas en el mismo lugar donde meses atrás Eurídice había danzado entre flores, pero esta vez el suelo no respondió con vida, sino con el silencio de una tumba recién abierta. Los días siguientes fueron un lento descenso a la locura. Orfeo vagaba por los bosques como un espectro, negándose a tocar su lira porque cada nota le recordaba lo que había perdido. Los árboles que antes se inclinaban para escucharlo ahora apartaban sus ramas, como si su dolor fuera contagioso. Las ninfas y dioses menores lo evitaban, no por miedo, sino porque presenciar su sufrimiento les recordaba su propia mortalidad. Hasta las piedras lloraban cuando él pasaba, pero nada podía lavar su culpa. Su fama se convirtió en su maldición. Donde antes llegaban admiradores, ahora llegaban curiosos a ver al hombre que había desafiado a la muerte y fracasado. Algunos murmuraban que había sido castigado por Ibris, otros que los dioses nunca tuvieron intención de dejarle ganar. Pero la verdad era más cruel. Había tenido el amor más grande a su alcance, y lo perdió por un instante de duda humana. Esta comprensión lo consumía como un fuego que no podía apagar. El invierno llegó, cubriendo el mundo con un manto blanco que reflejaba el vacío en su alma. Orfeo comenzó a frecuentar las cuevas más oscuras y los acantilados más peligrosos, como si buscara inconscientemente reunirse con Eurídice a través de la muerte. Pero hasta eso le fue negado. Las moiras habían decretado que su sufrimiento debía continuar. Las bestias que antes calmaba ahora huían de él, percibiendo que su dolor las podría enloquecer. La primavera siguiente trajo consigo las bacantes, seguidoras frenéticas de Dioniso, que vieron en el poeta destrozado un blanco perfecto para su furia divina. Ellas, que representaban el éxtasis sin control, no podían tolerar a quien personificaba el amor eterno e inalcanzable. En un ritual de locura y vino, rodearon a Orfeo, cuyas últimas palabras no fueron de miedo, sino de alivio: al fin podré verla otra vez. Su muerte fue tan trágica como su vida, desmembrado por manos que antes se habían alzado para aplaudirlo. Su cabeza, aún cantando el nombre de Eurídice según la leyenda, fue arrojada al río Ebro, donde flotó cantando hasta llegar al mar. Las musas, llorando, recogieron sus restos y los enterraron al pie del Olimpo, pero su lira fue elevada al cielo por Apolo, convertida en constelación como último homenaje a su talento. Lo más cruel del destino no fue su muerte violenta, sino lo que ocurrió después. Cuando su alma llegó al inframundo, Hades permitió que se reuniera con Eurídice, pero con una ironía divina. Ahora eran dos sombras entre millones, incapaces de tocarse realmente, condenados a vagar juntos pero separados por la neblina eterna del Erebo. El poeta que había conmovido al inframundo en vida ahora era solo otro residente más del reino que había desafiado. Los dioses del Olimpo observaron todo en silencio. Zeus, que había fulminado a tantos por menos, no intervino esta vez. Perséfone lloró en secreto, reconociendo en su historia un eco del propio matrimonio forzado con Hades. Hasta las erinias, diosas de la venganza, guardaron respeto por el hombre que había amado hasta el final. Este desenlace nos deja una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿fue Orfeo un héroe o una advertencia? Su leyenda no celebra el triunfo del amor sobre la muerte, sino que nos muestra el precio brutal de la duda y la fragilidad humana ante lo divino. En el fondo, todos somos Orfeo en algún momento, incapaces de creer completamente lo que no podemos ver, tocar o controlar, y por eso mismo, condenados a perder nuestras propias Eurídices cotidianas.